te cuento, la grabamos solo para nosotros, ¿eh? No es que vamos a sacar nada de esto, vamos a hacer una investigación y cualquier cosa les pediríamos este, pues su autorización, ¿no? Ok. Buenísimo, Kim. Entonces, continuar aquí. Ya está. Pues lo primero que nos gustaría preguntarte es como sobre ti, tu historia, desde dónde estás trabajando este tema, cómo llegaste al tema o cómo llegas al tema jornaleros, eh, en fin, ¿por qué te interesa? Bien, gracias. Mira, bueno, primero como para el récord también que quede completo, yo soy Kim Sánchez Saldaña, soy antropóloga de formación y para lo que sería, digamos, la antropología, a mí me interesó mi formación de posgrado. Y ahí fue un poco que inició mi mayor acercamiento ya al tema y en donde me fui cada vez tratando de conocerlo y de entenderlo mejor. Y es que justamente fue en el año 93, 94, 94, no, de hecho desde antes, desde los inicios de los 90, yo estuve trabajando en la Universidad Autónoma de Guerrero, y ahí junto con el compañero que es Jorge Obregón, que trabajaba en ese momento en La Voz de la Montaña, y que también es académico, era académico por lo menos de la UAC, empezamos un poco, digamos, a discutir y a hablar, intercambiar ideas. Él conocía bastante el tema de la montaña, y entonces ahí fuimos justamente pensando y añorando la idea de hacer un estudio más sistemático sobre lo que eran los flujos migratorios desde la montaña de Guerrero hacia Sinaloa. En ese momento y en aquel entonces no había tanta gente trabajando, o por lo menos nosotros no la conocíamos. Esto quedó ahí en un paréntesis, finalmente nunca pudimos concretar y nunca recibimos mayormente apoyo institucional para hacer nuestro trabajo. Y entonces cuando yo ingresé en el 94 a mis estudios de maestría en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, presenté una propuesta justamente sobre el tema de la migración jornalera. Y sin embargo, siendo un tema tan amplio y en el caso, digamos, de la antropología, siendo como requisito una aproximación etnográfica más íntima, más cercana, entonces yo lo especifiqué a hacer un estudio más puntual sobre un flujo migratorio de todos estos que había de la montaña, que eran los jornaleros migrantes que venían al estado de Morelos. Había ya entonces opciones de localizar informantes, gente, lugar donde hacer mi trabajo de campo. Por razones personales también me era más fácil, y de otro lado más complicado e inseguro poder desplazarme a la montaña. Entonces hice el estudio desde Tenextepango, que es una localidad que está en Ayala, en el municipio de Ayala, y de ahí empezó, digamos, realmente mi pasión, mi interés por la problemática de la población jornalera, no solamente los trabajadores, sino las familias. Y lo primero que me pregunté fue, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para organizar sus vidas en función de estar tantos meses, porque no es poco tiempo, tantos meses en un lugar y tantos meses en otro? ¿Cómo desarrollan todo esto, ¿no? Entonces, bueno, entonces ahí un poco comenzó todo, no voy a detallar, pero cuando terminó ya mis estudios de maestría, entonces inmediatamente dije, yo quiero seguir esto, quiero seguir el tema. Y a mí en el transcurso me había llamado muchísimo la atención el papel
de los capitanes, que eran, digamos, como la figura que era el líder de las cuadrillas, pero que también tenía un papel fundamental en la organización de la migración misma y de la pues, y de resolver una serie de problemas económicos, pero también problemas sociales de distinto tipo. Entonces aquí vino, digamos, mi gran bandera por defender de alguna manera la figura, una figura que estaba altamente desprestigiada, que se asociaba siempre a la imagen de los enganchadores, como los tipos que hacen fraude, los que engañan, los que un poco son, digamos, como los victimarios, ¿no? De los pobres jornaleros. Y yo veía que más bien, pues había un grueso intercambio y complejo intercambio de servicios, de obligaciones, de deudas morales entre estos personajes y los propios jornaleros, que además muchas veces eran sus propios parientes. Esto lo digo porque yo, digamos, en su momento me fui, digamos, preocupando de encontrar cuáles eran las categorías y cuáles eran los conceptos que me permitían entender eso desde una óptica más, digamos, como analítica, y no simplemente recurrir a las imágenes de sentido común y a los estereotipos más conocidos sobre los enganchadores. Entonces hice justamente esto, mi tesis doctoral, que fue sobre los intermediarios pensándolos como intermediarios sociales, como intermediarios culturales. Debo decir que esto se me facilitó de alguna manera por el hecho de que en Morelos los empleadores de los jornaleros agrícolas migrantes no son grandes empresas, son más bien ejidatarios, son pequeños productores comerciales. Y entonces esto hace que uno justamente no se enfrente a esta simetría gigantesca que hay entre una agroindustria en Sinaloa o en Baja California y los jornaleros agrícolas, sino que la distancia social y cultural que existe entre el capital y el trabajo, por decirlo en términos muy esquemáticos, no sea tanta y más bien esté involucrada, claro, en toda una situación nacional, obviamente, que tiene que ver con las características estructurales del mercado de trabajo rural, pero también que tiene que ver con las condiciones particulares de cómo se ha ido construyendo la agricultura comercial en Morelos a partir de esquemas de pequeña escala, ¿no? Y cómo esta pequeña escala ha justamente llegado a un punto en el que necesitaba grandes cantidades de mano de obra sin que las pudiera resolver en términos de lo que tradicionalmente aquí hacen los campesinos, que es recurrir a la familia, entonces, o a los peones locales. Entonces, esto va generando polos de atracción que inmediatamente desde los 70, digamos, ¿no? Del siglo pasado, van conformando todos estos mercados laborales aquí, transitorios, y que tienen sus características muy particulares, que es este tipo, digamos, como de encuentro entre pequeños productores, jornaleros, y en algunos casos muy marcado por relaciones interétnicas, digamos, por relaciones interculturales, que entre mestizos e indígenas, o sea, los ejidatarios no son menos mestizos y menos a veces discriminadores de los indígenas, pero es muy diferente cuando es un ejidatario a cuando es un patrón de gran industria, ¿no? Me explico. A cuando es un güero alto de Sinaloa o de Baja, digamos, ¿no? No tiene nada que ver, o de Sonora, con el tipo, digamos, como aquí de ejidatario. Entonces, esto lo menciono mucho, insisto, porque hizo que a mí me permitiera justamente captar muchos otros matices de la relación que estaba cumpliendo el intermediario y que evidentemente daba cuenta entonces, o desde mi punto de vista, hacía obligado el entender
justamente que no solo había unas relaciones laborales estrictas en sentido económico, sino que también había relaciones culturales y relaciones sociales más complejas, que había de alguna manera una suerte, digamos, de situación de contacto, digamos, cultural, que en donde el intermediario cubría un papel importante en términos justamente de ser como la bisagra, ¿no? De ser como el puente mediador que permitía justamente a los indígenas, algunos de ellos monolingües, poder justamente interactuar y permanecer sin que a veces hubiera una relación directa cara a cara, ni mucho menos con su empleador, ¿no? Además, otra característica que hacía muy importante al intermediario aquí, pero que es algo que se va a replicar en otros escenarios, es que el trabajador no sabe ni quién es su empleador, ni lo conoce, ¿no? Pero además, en el caso particular de esta pequeña producción, ningún empleador puede garantizar trabajo toda la temporada para el jornalero, sino que solamente lo ocupa unos días. A veces nada más lo ocupa 2 veces. Pero cuando tú ves la cantidad de ejidatarios que demandan trabajo, entonces, claro, se crea un mercado laboral, hay una demanda en conjunto, pero que está fragmentada y que está atomizada. Y entonces, ¿quién es justamente el que logra hacer esta conexión entre trabajador y su acceso al trabajo? Pues es el intermediario, ¿no? Que aquí en Morelos se les conoce como capitanes. Entonces, total que, bueno, yo fascinada con esta figura, ¿verdad? Me dediqué mucho a justamente a reconstruir a través de, pues de entrevistas, de este acercamiento, digamos, que te permite la etnografía, de ver, y no la encuesta así como impersonal, sino la historia de vida de estos capitanes, cómo empezaron, cómo encontraron clientes, cómo se vinculan con sus cuadrillas, que las penas y los desamores con sus cuadrillas, porque hay toda una historia, ok. Entonces, esto, digamos, no significa que yo les quite, digamos, un grado de responsabilidad y incluso visto de manera crítica desde una posición, digamos, si se quiere, valorativa, pues a veces son bastante ingratos, ¿verdad? Pero en otro sentido tampoco son, digamos, esa figura denostable, espantosa, que muchas veces las políticas públicas no entienden. Y que los satanizan inmediatamente sin entrar justamente a entender el por qué es justamente una figura que no se puede dejar de lado a la hora ya de pensar incluso en cómo implementar, cómo buscar cambios, cómo lograr convencerlo y cómo construir alianzas con ellos y no en contra de ellos, porque eso es un fracaso absoluto, ¿no? Y bueno, en fin, todo esto porque además, como ustedes bien deben saber, cuando uno se va, digamos, al mundo de los mercados de trabajo rural, pues una gran parte depende de intermediarios, ¿verdad? No todos. Evidentemente, hay espacios muy acotados y quizás que se puedan identificar claramente de relaciones cara a cara entre el productor y el trabajador. Pero en la mayoría de los menos, ¿no? Claro, son enganchadores, son contratistas, tienen muchos nombres, ¿no? Y además no es una figura que solamente se agote en un solo esquema. De esto ya hay gente que desde diferentes, digamos, espacios, desde este caso, ha ido documentando y ha ido analizando. Me encontré afortunadamente que pues no era la única que estaba interesada en esto y ya se han ido
cada vez sumando más personas con las cuales, bueno, digamos, investigadores de diferentes disciplinas con las cuales hemos podido ir intercambiando, ir enriqueciendo nuestra comprensión sobre el fenómeno de la intermediación en el mercado laboral, que es bastante compleja y que tiene desde sus formas más tradicionales, como las que yo conocí, digamos, o yo conozco, hasta formas, digamos, mucho más modernas y más sofisticadas, ¿no? Entonces, también hay que entender, digamos, las diferencias que son no pocas, de calidad, digamos, y de compromiso con los jornaleros de los diferentes, digamos, como sistemas, digamos, ¿no? De los sistemas de intermediación. Entonces, ahí un poco fue motivada por toda esta cuestión que en el 2019 la que fue asignada como coordinadora general para el PRONACES de Movilidad y Derechos Humanos, Patricia Zamudio, del CIESAS Jalapa, me invitó a incorporarme como comité ejecutivo, como miembro del comité ejecutivo del PRONACES, justamente en esta idea de poder representar de alguna manera el tema de los jornaleros agrícolas, pues había estado invitando a formar parte del comité ejecutivo a varios colegas muy reconocidos, todos ellos, en diferentes grupos más identificados con la imagen de la movilidad, ¿no? Refugiados, migrantes en tránsito, retornados, asilados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así fue que entonces desde prácticamente abril, mayo del 2019 empecé a sumarme a esta propuesta de CONACYT, de justamente ir creando, digamos, como redes de académicos que buscaran no solamente desarrollar estos estados del arte, sino además como trascender y fomentar proyectos de investigación y de incidencia, ¿no? Entonces, desde la idea justamente de construir estas propuestas de los que llamaron después los PRONAI, que es justamente Programa Nacional, Proyectos Nacionales de Investigación e Incidencia, es que ya es tratado siempre de estar ahí presente, haciendo notar o haciendo valer lo que yo he podido investigar y saber sobre el tema de jornaleros agrícolas. Esto, por un lado, también significa que, bueno, por primera vez se les está dando una visibilidad de la misma que los equipara, por lo menos desde el punto de vista de PRONACES, los está equiparando a grupos de movilidad que son evidentemente mucho más visibles desde todo sentido, como son las caravanas y como son tantas cuestiones, ¿no? Y el caso de los migrantes jornaleros siempre lo hemos dicho, ustedes, yo, todo el mundo, pues es un grupo muy invisibilizado, ¿no? Entonces aquí creo que hay la oportunidad justamente de plantear, pues, cuáles son sus características, cuáles son sí, dejando de lado cualquier imagen, digamos, como de víctimas humanitarias y todo eso, ¿no? Sino, no, vamos a ver, digamos, como sujetos de derechos, ¿no? No como sujetos de dádivas o de... Exacto, exacto, no es una ayudita, son sus sujetos de derechos. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son sus características, cuál es su situación, de qué manera, porque evidentemente son tan importantes como cualquier otro grupo de movilidad, pero tienen particularidades, ¿no? No vienen escapando, digamos, son otra cosa. Ellos están trabajando y se están desplazando en función de resolver eso. No por ello, digamos, son menos desplazados, digamos, ¿no? Son menos marginados, pero es otra su situación, en definitiva, ¿no? Y cuando uno entonces va a encontrar estos espacios de discusión, de reflexión, pues bienvenidos, ¿verdad? Por supuesto. Hasta ahí voy bien.
No, súper, me tienes aquí en la baba, Are. No, sí, lo que me dan ganas es de ahorita más y más y más. Desde el principio, ¿no? Cuando decías, ¿qué les hace? ¿Cómo le hacen para vivir unos meses aquí? ¿Cómo le hacen para vivir unos meses acá? La figura del enganchador tan satanizada. Todo lo que nos vas contando nos va dando como mucha pista. Y muchas gracias. Y ahora que vemos que estás tan inmersa en el tema, si tú tuvieras que decir cuáles son las principales problemáticas que viven quienes trabajan en el campo, ¿cuáles dirías? Híjole. Bueno, mira, primero te diría, incluso un poco en sintonía con lo que ustedes también están trabajando, que una de las tareas que me han encargado dentro del Comité Ejecutivo de PRONACES, Movilidad y Derechos Humanos, ha sido la elaboración de una suerte de estado de la cuestión, ¿verdad? Se han hecho algunos estados del arte y nos han encargado a diferentes de los integrantes hacernos cargo. Uno de ellos ha sido, en el caso mío, el de movilidad interna y movilidad internacional de trabajadores agrícolas. En el caso, digamos, ambos se hicieron y se entregaron ya el año pasado. Ha sido, yo creo que un problema que a todo el mundo nos ha atravesado la misma pandemia y muchas cosas que no ha permitido, digamos, que quizás se ponga en plataforma y se dé acceso a esta información, porque justamente es parte un poco del sentido de un estado del arte, que haya, que sea, digamos, como un elemento que contribuya a la difusión de la ciencia y no a que se vaya al cajón de un escritorio, ¿no? Ni para una tesis, ni mucho menos, ¿no? Sino que se pueda compartir. Y aquí, digamos, yo conté con el apoyo de dos compañeros para elaborarlo, que no son uno de ellos es becado por PRONACES, y la otra es una colega con quien vengo trabajando desde hace muchos años, que se llama Adriana Saldaña Ramírez, también de la misma Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Entonces, cuando yo hago este estado del arte, bueno, coordino más bien junto con ellos, hacemos este estado del arte, tenemos entonces la posibilidad de justamente no salirnos de Morelos, por supuesto, ya desde antes ya en el diálogo intercambio siempre estuvimos en contacto con muchos otros colegas que trabajaban en Sinaloa, Baja California, etcétera, pero aquí, digamos, tengo yo también la oportunidad de conocer mucho más bibliografía, y esto, y también incluso mirar que no había yo hecho realmente un trabajo tan detallado de lo que había de algunas organizaciones de la sociedad civil y de algunos diagnósticos también de gubernamentales, y verlos ya con ojos más, digamos, como críticos, en el sentido, pensando a largo plazo hacia el desarrollo de política pública. Entonces, sí, hice esta revisión del tema como grupo de movilidad, pero enfatizando en eso, en los migrantes, ¿no? No todos los mercados de trabajo agrícola, sino en particular justamente a estos flujos, digamos, que andan por todo el país, ¿no? Entonces, aquí, digamos, también ya venía yo desarrollando un trabajo intenso con mi querida, que en paz descanse, Sara Lara, que habíamos estado teniendo posibilidad de acceder a unas bases de datos de la Secretaría de Trabajo que nos permitieron como identificar algunas tendencias de la migración jornalera en los últimos años. Y aquí entonces, con todo esto, salió una cosa muy rica que yo espero, ojalá se los podamos hacer llegar en algún momento, ¿no? Que tiene pues una radiografía bastante amplia, bastante completa de la situación justamente de diferentes aspectos de la vida de los jornaleros agrícolas.
y como estado del arte, o sea, no es un documento como su nombre lo dice, para generar conocimiento nuevo, sino más bien para decir qué es lo que se sabe y qué es lo que han hecho. Y Ay, que, ese documento está increíble, Kim. ¿Nos lo sí, puedes no, la prestar? verdad que ¿Tenemos acceso a él? sí, sí, esperamos que sí, por supuesto. Yo le quiero, voy a aprovechar esta entrevista para insistir de que pues ya lo liberen, ¿verdad? Porque a mí me han Por hecho favor. hacerle muchos arreglos y pasado por el filtro de la parte jurídica administrativa de CONACYT para, ¿no? Ya sabes, o sea, esas cosas que uno a veces Alargan, ¿verdad? no te cae el 20, pero bueno, para que tenga un formato, entendiendo que además, bueno, en última instancia, el responsable de autoría soy yo y el becario, digamos, ¿no? Este, menciona a Adriana porque siempre ha sido colaboradora y ella ha estado presente, fue en su momento, digamos, como lo leyó, me dijo, va bien, porque te falta esto, te falta lo otro, o sea, es alguien que mi total, absoluta confianza. Entonces, y que bueno, y que siempre ha estado muy interesada en que podamos hacer llegar todos estos conocimientos y redunden en beneficio de la población trabajadora, porque pues digo, ¿para qué? ¿No? Es lo que queremos, claro. Entonces, entonces, bueno, de ahí un poco, ¿qué es lo que ese estado del arte, digamos, de ese estado de la cuestión figura? Pues aparentemente no hay nada nuevo, pero sí hay que hacer muchas precisiones. No hay nada nuevo en términos de qué, en términos de que uno de los problemas más importantes es justamente la ausencia de contratos. Ajá. No, que no hay una relación clara contractual, ¿no? Digamos, hablando en términos generales. Alguien dirá, no, sí, en Driscoll conseguimos tal cosa, o en tal cosa, no, pero en términos generales, ¿no? Entonces, la falta de formalización de contratos es el punto de partida para que no se pueda realmente asegurar, ni dar seguimiento, ni fiscalizar muchas de las normas que están establecidas en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Entonces, esto hace que tanto la duración de la relación laboral, la remuneración, como todos los servicios de vivienda, alimentación, salud, queden al libre albedrío del empleador, ¿no? O sea, esto debido a que el empleador define unilateralmente la duración de la relación contractual, cómo le va a pagar, cuándo le va a pagar, qué prestaciones le va a dar, ¿no? Hay, digamos, amplios y sólidos estudios de mucha gente para diferentes regiones agrícolas y algunos más generales, como el de Manuel Hernández, ¿no? Que plantean justamente que, o que proponen más bien, que inscribir al trabajador al IMSS, ¿no? Que era algo que aparentemente era obligatorio desde el 95, ¿no? Imagino. Realmente la única manera de adquirir una relación de trabajo formal entre el empleador y el trabajador. ¿Ya? Puesto que a través de esa inscripción, tanto él como su familia se harían acreedores de servicios médicos y de una serie de derechos para los trabajadores. Esto siempre lo ha insistido mucho Manuel Hernández, no me acuerdo si es José Manuel o Juan Manuel, pero creo que es José Manuel, pero es muy conocido, ¿no? Es de la UAM. Es alguien que ha trabajado mucho con Antonieta Barrón, que es una gran especialista en el área, ¿no? Aquí, digamos, la única cuestión que hay que ponerle, digamos, como asterisco, ¿verdad? Como se usa ahora asterisco para cuando quieres hacer tu fe de ratas, ¿no? El asterisco. Es que siempre se está hablando del trabajador empleado en grandes empresas. Y entonces, cuando tú hablas de inscripción del trabajador del IMSS para formatos que no son así, entonces hay que entrar a hilar fino. ¿Cómo lo resuelves? O sea, ninguno de mis ejidatarios acá va a querer inscribir Claro que no. ¿no? Entonces, se tiene que buscar, digamos, cómo hacer cumplir esto. Y eso lo hago notar porque
esta es una de las grandes pendientes, digamos, a la hora de poder decir cuáles son las principales problemáticas en función de cómo resolverlas. ¿Cuáles son? Ah, pues esto, fácil. Falta de derechos sociales, incumplimiento de derechos relacionados con la salud, la alimentación, el trabajo, la vivienda, la seguridad social, el agua, la educación, la cultura, medio ambiente, examen, esparcimiento, bla, rápido, se dice rápido, pero a ver cómo le hacemos, ¿no? O sea, Exacto. es una cuestión que ya evidentemente obliga entonces a poder justamente, obliga a tener que ir viendo respuestas específicas para determinadas regiones sin llegar a lo causístico, pero sí por lo menos hacer una tipología que permita justamente captar esta diversidad. Okay. Esta situación, digamos, entonces tiene que estar como muy presente en cualquier propuesta y eso pues habría que tomarlo después, ¿no? Habría que verlo después. Te querría preguntar sobre las mujeres jornaleras. Ajá, mira, sobre las mujeres, claro, aquí hay unos cuantos estudios. Yo nunca, lo aclaro, yo nunca he trabajado realmente con énfasis en perspectiva de género. Okay. He trabajado más sobre la familia, ¿no? Sobre las familias y la población jornalera. Quizá esto evidentemente va de la mano un poco con mi acercamiento. Mi acercamiento siempre ha sido a mundos muy masculinos, digamos, ¿no? Entonces, el tener acceso directo a las mujeres me ha resultado difícil. Parece mentira que lo diga yo, digamos, siendo mujer, pero si uno se mueve ahora sí que si te mueves entre capitanes y entre enganchadores, claro, tu área perfecta, marcada, ¿no? Aprovechemos entonces ese conocimiento tuyo desde ese lugar. En los últimos años, Kim, ¿cómo ves las soluciones o las propuestas que se han dado para estos problemas tan grandes, ¿no? Pero mira, una cosa sí quiero aprovechar yo de todas maneras a decir sobre el tema de las mujeres, porque en justamente he aprendido mucho de estudios que han hecho colegas de diferentes lugares, después si quieren les paso la bibliografía, pero que es justamente que hacen mención de dos cosas que me parecen muy importantes, ¿no? Uno es el problema justamente de que tenemos que entender que la organización laboral del trabajo agrícola reproduce las desigualdades de poder entre hombres y mujeres. Por supuesto. Tal cual, ¿no? Entonces, ahí, digamos, hay una gran lista de demandas o de inquietudes, pero que se tienen que trabajar con pinzas, porque te estás enfrentando justamente a una segmentación genérica de la fuerza de trabajo que tiene como contexto, como respaldo, una situación general ideológica a nivel sociedad, digamos. No es un problema de las jornaleras, es un problema de esta sociedad, ¿no? Que justamente va a considerar que a las mujeres les tocan ciertas cosas y que entonces, pues a eso les debes, ¿no? A eso les corresponde. Entonces, y que además de que tienen que dedicarse a trabajar como a la par de un hombre en el surco, en algunos casos, ¿no? Además tienen que levantarse más temprano para hacer la tortilla, el maíz o el lonche y cuidar a los niños al regreso de la jornada, ¿no? O sea, hay muchos trabajos que documentan claramente esta doble y hasta triple jornada de trabajo de las mujeres jornaleras. También hay muchos trabajos interesantes que enfatizan que hay una violencia institucional derivada justamente de que, por un lado, no hay una correcta aplicación de leyes laborales, se les considera a las mujeres acompañantes y no trabajadoras, uno. Dos, que también hay un fenómeno ya mucho más puntual de violencia institucional
en la revictimización por parte de las autoridades de las mujeres jornaleras agrícolas que denuncian acoso, que denuncian maltrato o que denuncian violación. Sobre todo hay, digamos, estudios muy puntuales en la zona, me acuerdo de la región de Tamaulipas, ¿no? De esta mujer, Rubia Andrade, creo que se llama, ¿no? Donde habla, digamos, de que si las mujeres son madres solteras, ¿no? No las pelan cuando denuncian violación, Qué ¿no? fuerte, sí, qué Sí, horror. qué fuerte, o sea, ¿no? Entonces, aquí hay digamos, como sin entrar a pensar que uno puede cambiar, ¿verdad? Que uno puede cambiar los tantos en toda la sociedad, en una sociedad que está por siglos o más construida en base a un código, digamos, patriarcal y demás, sí por lo menos puedes evidentemente mostrar la necesidad de justicia social para atender a las mujeres. Digo, el movimiento de Baja California, de los jornaleros agrícolas, tenía entre sus demandas justamente el problema del acoso a las mujeres, ¿no? Entonces, no hay que quitar el dedo, o sea, no hay que ir atrás de lo que ya se ha visibilizado y concientizado en los propios jornaleros, ¿no? Claro, hay que ir. Porque son sus hermanas, porque son sus esposas, porque son sus hijas, entonces ahí, digamos, hay que legitimar socialmente la importancia de poder dar seguridad y darles a las mujeres una vida libre de violencia, digamos, ¿no? Dentro de los contextos específicos. Creo que ahí hay mucho y las de... Mucho que profundizar también, ¿no? Mucho Sí, que sí, sí, hacer, sí, por sí, supuesto. de acuerdo. Entonces digo, yo no he trabajado eso, pero sin duda le digo, hay mucha gente que lo ha trabajado y que ha sistematizado y registrado tanto los puntos negros como los avances que ha habido en este plano, ¿no? Ya, eso quería decir. Ahora, en cuanto al papel, digamos, ¿cuáles son, qué venía? ¿Los derechos vulnerados de los más Sí, vulnerados? sí. Pues es que, mira, es lo que yo he estado comentando antes, ¿no? Hay un problema, una asignatura pendiente de este país con el tema laboral. Hay un total incumplimiento. Nosotros tenemos una legislación fabulosa, pero entre la legislación y la realidad hay una distancia abismal, ¿no? Y más bien el punto sería reflexionar sobre, porque aparentemente hay mucha conciencia ya zanjada o sancionada en las leyes sobre el derecho al trabajo, sobre el derecho a una vida digna, etcétera, etcétera. Entonces, más bien la cosa sería cómo se instrumenta eso, cómo se hace carne toda esa Se legislación, vuelve todo ese marco realidad. normativo, digamos, ¿no? O cuáles son los vacíos y los huecos que tiene todo ese marco normativo que impide, digamos, que justamente responda a realidades y a situaciones concretas, ¿no? Entonces ahí yo creo que es mucho el papel del gobierno federal, también de las empresas y de la sociedad civil para garantizar los derechos a las personas jornaleras agrícolas, pero también obviamente es necesario que como lo ha dicho ya Tlachinolan y lo han dicho muchos, Celso Ortiz, entre ellos, que lo importante es que los jornaleros se representen a sí mismos, ¿no? Y que los jornaleros resuelvan, o sea, ¿no? O sea, un poco pasa por entender esa compleja relación que podemos tener quienes queremos apoyar a los jornaleros y el protagonismo de los jornaleros mismos por defender sus derechos, ¿no? Nosotros no podemos reemplazarlos, Pero evidentemente. Kim, hablando de esto que nos decías, que pasan un tiempo en un lado, un tiempo en otro, ¿cómo lograr esa representación si no se mantienen en un mismo Exacto, geográfico por más de 3 meses, ¿no? El exacto. reto es demasiado grande. ¿Cómo Sí, hacerle? sí, efectivamente. Yo creo que, o sea, como que las características de su inserción al trabajo son esas, concretamente, que tú estás diciendo, y de ahí se puede uno entrar ya al encaje fino,
digamos, eso limita mucho las posibilidades de construir redes, digamos, de constantes, estables, de solidaridad, y todo eso que uno, digamos, quiere imaginar que está detrás de un movimiento sindical fuerte o de una organización reivindicativa, ¿no? O sea, cuando hay todas estas cosas. De ahí que, claro, evidentemente le toca más, digamos, de alguna manera, o se le tiene que buscar cómo suplir o cómo complementar esto para justamente encontrar respuestas, ¿no? Cómo de última generar los precedentes necesarios que lleven o que hagan que la gente esté suficientemente motivada para avanzar en eso. Sí, Arely. Ay, gracias, Kim. Tengo dos preguntas. Con tu experiencia desde este punto de vista antropológico y con las entrevistas que hiciste con los capitanes, entiendo que finalmente me gusta esta postura de no criminalizarlos como tal, que es una de las posturas institucionales que se está tomando. Ay, maldición. ¿Ves? Te digo que el internet. Ajá. Pero bueno, es cómo sensibilizar a funcionarios para que entiendan la importancia de estos capitanes dentro de la formación y como enlace entre estos pequeños productores. Esa es una. Y la otra, con este tema que pone Marcela en la mesa respecto a cómo fortalecer estas capacidades políticas para las y los jornaleros. Tú, con tu experiencia con los capitanes, que sé que tienen esta representatividad entre la población, ¿cómo trasladar eso hacia los pequeños jornaleros que no tienen esa opción? O sea, finalmente el capitán ya es una persona pues, que tiene ese reconocimiento. ¿Cómo pasar ese reconocimiento hacia quienes no tienen esa posición, ¿no? Uh-huh. Híjole, bueno, no sé, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque yo puedo estar hablando. Es que no queremos dejar de oírte. Mira, en realidad haríamos... Voy a llegar ahí. Lo tengo muy presente porque es algo que me ha dado vueltas en la cabeza. Tenemos chance hasta la 1:30 aquí. Así que queda un ratito. Ok, bueno. Digamos, yo quiero llegar a plantear que, así en términos muy, muy ambiciosos y muy generales, que uno podría tener, digamos, como dos propuestas muy generales, y después vamos a ver qué implica eso. Esas propuestas las estoy discutiendo con mi comité ejecutivo y de repente, pues hay gente que me ve con cara rara, ¿verdad? Pero... A ver, cuéntanos. No. A ver si te veremos con cara rara. No, ustedes no me van a ver con cara rara. No, porque yo encuentro incluso dentro del comité ejecutivo que hay colegas que están muy clavados en el tema de la migración de centroamericanos a Estados Unidos y que no tienen realmente mucho conocimiento del mundo jornalero, digamos, que como que es otra, ¿no? Como que es otra cosa. Bueno, entonces, bueno, por un lado, yo creo que se tiene que pensar, digamos, en, uno, garantizar el acceso al trabajo digno de las y los jornaleros migrantes por medio del Servicio Nacional de Empleo. El Servicio Nacional de Empleo es formalmente un área, digamos, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ¿no? Y darles el acceso a este Servicio Nacional de Empleo, a la capacitación y al adiestramiento adecuado a su condición de personas y grupos en movilidad. Esto implicaría ampliar y mejorar la cobertura del actual programa de apoyo al empleo que se llama Subprograma de Movilidad Laboral Interna.
o conocido como Zumli Agrícola. Este programa de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social se implementó inicialmente para movilidad laboral internacional y fue parte de la historia de este conocido programa de trabajadores agrícolas temporales a Canadá. Dado el éxito que tuvo ese programa, entonces se amplió como movilidad laboral interna agrícola, ¿no? Y por eso incluso se le llama subprograma de movilidad laboral interna, ¿ya? Entonces, aquí estos programas representan o han representado, grosso modo, creo que empezó desde el 2002, un recurso modesto que va desde 600 hasta 1,200 pesos por persona para apoyar el traslado, y no llegó a más del 10 y tantos % de la población jornalera, según los cálculos de la Secretaría. Y su intención era ir ampliando. Pues nunca amplió, ¿no? Al contrario, se redujo, ¿no? Pero el Zumli, digamos, ¿no? Evidentemente es algo importante para la población beneficiada, porque para nosotros 600 pesos puede ser una bicoca, pero para una familia pues es un chorro, ¿verdad? Que le permite, además, como estaba hecho el esquema de darlos, los dineros desde la partida y después otras al regreso y así. Entonces, para aquellos que incluso no se mueven en familia, sino que se mueven solos, podía dejar un recurso en sus hogares. Pero además de este beneficio económico muy directo, lo que a mí me parece fundamental, lo que nos parece fundamental, y esto lo pensamos también junto con Sarita Lara y con Adriana, que estudiamos mucho estas estadísticas, es que te permite registrarlos. Te permite involucrar a la Secretaría de Trabajo a que se haga cargo. Ajá. ¿Ya? A que se haga cargo. Y entonces, que tenga que registrar. Y claro, evidentemente, digamos, si estamos hablando de una propuesta en donde tienes que crear indicadores y tienes que crear metas y basales y esas cosas que hacen los que se dedican a hacer política pública, ¿no? Bueno, por lo menos tú dices, bueno, si ahorita, si se llegó hasta 10, bueno, pues me planteé llegar hasta 20%, o no sé, aumentar la población beneficiada, entendiendo, digamos, que no se diga, y de acuerdo a recursos disponibles, no, sino que haya una voluntad política, y esto es, evidentemente, un referente general para cualquier cosa que se quiera hacer con los agrícolas. Tiene que haber voluntad política, si no, el punto no va más allá de decir que hay que pobrecitos y que no sé qué, ¿no? Entonces, esto es, digamos, desde mi punto de vista, justamente lo que permitiría ir incorporando la formalización de la relación con los empleadores. Tiene que haber un registro de empleadores dentro del Zumli, si quieren después podemos hablar del Zumli, pero todas las reglas de operación que han venido funcionando por décadas y que las conocen y las manejan muy bien los encargados de este programa, puede justamente, decir, esto puede ir creciendo y puede ir, digamos, adecuándose para poder dar justamente cabida a una serie de elementos de fiscalización y de registro, y buscando la corresponsabilidad tanto de empresas como de organizaciones de productores, como de instancias ejidales, locales o regionales, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que esto puedan realmente dar cabida. Esta gente que de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con ellos hemos hablado mucho,
¿no? Y de hecho la pandemia nos atrapó ya en una tarea que teníamos de buscar su acercamiento, ya yo como Pronaces, porque como académica fuimos varias veces con Sara y con Adriana a hablar con la gente del Zoomly, pero ahora yo ya quería ir como Pronaces con otra, digamos, Ajá, con otra cachucha. misión, digamos, ¿no? Con otro estatus. Y justamente hablar de la posibilidad de aplicación de propuestas que fueran modificando, fueran recuperando. Desgraciadamente, les digo, aquí parece que en vez de ir para adelante, vamos para atrás, pero eso también lo ha marcado mucho, Este Zoomly sigue no solo existiendo. de la pandemia, sino de la austeridad y qué sé yo, pero bueno. La otra, obviamente, que lo plantearon ustedes claramente en su campaña, es incrementar los salarios del trabajador rural, ¿no? Y mejorar en ese sentido sus condiciones laborales y su formalización. O sea, un porcentaje que sea ascendente, ¿verdad? O sea, un derecho que le permita justamente ir mejorando su calidad de vida de manera muy, muy directa, ¿no? Pero también va de la mano con promover una mayor, y esto le toca a la Secretaría de Trabajo, ni hablar, ¿no? Una inspección estratégica y coordinada para el cumplimiento de la legislación federal de trabajo. Porque hay un problema de los sistemas de pago, ahí que siempre, siempre ha sido denunciado en todas partes y no solo en México, ¿eh? O sea, yo he estado revisando bibliografía, colegas en Inglaterra, en zona mediterránea, en fin, en todas partes. El asunto del sistema de pago a destajo es la clave para exigir e intensificar el trabajo, para además involucrar al propio jornalero en su autoexplotación así hasta el máximo para poder obtener más, ¿no? Y todo disfrazado con premios de productividad y cosas así, que es una falta de respeto total, ¿no? Que es una falta, digamos, de no reconocer antigüedad, no reconocer la calidad y la calificación del trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, junto con esto, yo digo que también, ya Carta Santa Claus, ¿verdad? Es credencializar a los trabajadores, ¿no? Credencializar a los trabajadores con un número de identificación único que permita darle seguimiento y atención integral. Esto, por un lado, los puede vincular con el tema del IMSS o de lo que la figura que fuera, digamos, pero de una institución de seguridad social. Y por otro lado, también, digamos, resuelve el problema de los formatos de empleo en mercados de trabajo donde no pueden tener, digamos, más de una semana con un mismo patrón, ¿verdad? Wow. Esta cuestión, digamos, además, evidentemente acredita antigüedad de trabajo, o sea, ¿no? Te puede, o sea, esta idea de la portabilidad de tus derechos, algo que manejan los que discuten sobre los problemas de los migrantes, por ejemplo, ¿no? Migrantes internacionales y cosas así, ¿no? Dice, tú tienes que tener la portabilidad de tus derechos, no tienen que depender de que estés en tal o cual lugar, ¿no? Claro. Porque tienes derechos universales. Y entonces, no de la misma manera, muchas veces le dicen al jornalero, no, es que tú no eres de aquí, tú vete a tu pueblo, en tu pueblo te atienden y no sé qué. No, o sea, portabilidad de derechos, por supuesto, ¿no? Entonces, en donde estás, tienes derecho a, y punto, no hay vuelta de hoja. Y no solamente tú, sino tu mujer, tus hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas cosas, digamos, que son de largo aliento, se pueden ir, digamos, como construyendo desde formas más a metas a corto y mediano plazo que reflejen justamente logros cuantificables que se puedan alcanzar, que estén ligadas a una propuesta de credencialización que puede ser a partir del Zoomly o a partir de otra cosa, ¿no? Pero que justamente permitan un progresivo aumento de la credencialización, ¿ya?
una vez que tú empiezas, digamos, justamente queriendo pensar en que tú pudieras atender a una población, y esto, como ocurre mucho, y esa es una ventaja que nadie piensa cuando habla de estos flujos, ¿verdad? Es que es la conectividad. Se transmite rápidamente la información, ¿sí? O sea, tú puedes tener obreros marginados y segmentados en una fabriquita, en un lugar, y nadie va a saber de ellos, pero los jornaleros se saben todo de todos lados, porque tienen una capacidad de conectividad impresionante, ¿no? Y el que menos ya ha estado, o sea, de los que vienen a Morelos, ya han estado en Sinaloa, en Baja, en Sonora, o saben, o sus parientes ya estuvieron, hasta en Estados Unidos, ¿no? Se sienten, en algún momento era genial, ustedes recuerdan cuando todavía estábamos en esto empezaron todos los celulares, bueno, ellos tenían celulares antes que mucha gente, ¿no? Por supuesto. Ajá. A pesar de los tamagotchis, aquellos, ¿se acuerdan? Bueno. Ay, claro. Y los jornaleros tenían chips, y tenían el chip de Sinaloa, el chip de no sé cuánto, y el chip, y entonces lo iban cambiando, lo iban moviendo así, ¿no? Para comunicarse a menor costo con sus parientes que estaban allá, porque fulanito se acaba de ir y ya llegó y no sé qué, ¿no? Entonces tenían una capacidad de conectividad impresionante, ¿no? Y entonces yo creo que sí se puede justamente hacer de esa transitoriedad, buscarle de alguna manera como el lado positivo, el lado ventajoso, ¿no? Para justamente poner en marcha mecanismos que ayuden en ese sentido a difundir. Y una vez que, o sea, y buscar el efecto bola de nieve y el efecto justamente de lograr que se sepa, ¿no? Pues en Morelia ya están así, oye, ¿por qué nosotros no? ¿Y por qué vamos a, no? O sea, estas cosas son, me parece, muy, muy importantes, muy interesantes, y que además no están ajenos de las lógicas de funcionamiento de este tipo de mercados laborales. Y en esa medida también hay que, yo creo que el tercer elemento es mejorar la calidad de vida de los jornaleros y las jornaleras a partir justamente a recuperar las instalaciones que ya existen, o sea, albergues públicos, ¿ya? Recuperar y mejorar las instalaciones que existen es, yo creo que una de las grandes conquistas que no hay que perder de vista. Yo estoy trabajando en la fundamentación de esto, con Adriana, hicimos ya un par de artículos, vamos a presentar una ponencia en otro lado. No queremos soltar esto por varias razones. Miren, la vivienda ya lo demostró, ahí sí, con todo y podemos hablar largo y tendido de los pros y los contras del PRONJAC, ¿no? Después llamado PAJA, ¿no? Pero uno de los grandes aciertos justamente del PRONJAC fue tomarlos como módulos de atención, los albergues públicos, ¿no? Tanto los que ya existían como los que financió para que se construyeran. Y digo los que ya existían porque acuérdense que los albergues cañeros existían desde los 70s, ¿no? Que fue producto de todo ese fideicomiso FIOSER. Y sí, saben de qué hablo, ¿no? Okay. Sí. Entonces, se construyeron un montón de otros albergues. Más allá de que esto haya sido con criterios asistencialistas y para darse imagen política y del PRI, de lo que ustedes gusten y manden, lo cierto es que estos espacios han logrado y pueden lograr mucho como módulos de atención, porque los tienes ahí físicamente, en un lugar, desde donde puedes hacer programas o planes para atender temas de salud, temas de capacitación, temas de educación, temas recreativos, políticas
de manejo de recursos, lo que tú quieras, ¿ya? Porque ahí están, ¿ya? Entonces, en el pasado reciente, y a propósito justo de decir que lo que ha cambiado, o lo relativamente nuevo, es un programa de la Secretaría de Salud que es también nuevamente efecto, creo yo, del acuerdos internacionales en materia de salud, y que le llaman albergue digno, ¿ya? El albergue digno, como ustedes lo saben, y lo ha analizado ya el CECIG, ¿no? Ha sido utilizado más bien para fines justamente de certificación, de este mundo de las certificaciones que les encanta a las empresas, ¿no? Entonces, sería desde nuestro punto de vista, sería una pérdida total dejárselos a las empresas. Siendo que es, digamos, una certificación que crea el Estado, que crea la Secretaría de Salud, ¿no? Pero no para decir, ay, mira, las manos que producen tus divinas fresas, ¿no? ¿Me entienden? Sino porque justamente crea un entorno saludable para los trabajadores, ¿no? Entonces, es un punto, digamos, de partida para crear un entorno saludable, asegurar que tenga ventilación, que tenga espacio, que tenga esto, que tenga y todo el decálogo, digamos, de requisitos que va acompañado del albergue saludable. Me parece, digamos, que no debe, digamos, ni los jornaleros, ni las organizaciones de la sociedad civil que ayudamos, que apoyamos, etcétera, etcétera, no debemos permitir que eso se escape de las manos. Albergue saludable debe de ser, pero así, y es casi lo más inmediato, porque no tengo que negociar con nadie el salario. Es algo que ya está, ¿no? Es algo que allí está y que hay que exigir, que hay que recuperar, hay que reactivar y mantener. ¿Por qué? Porque por un lado, los albergues, cuando son campamentos de grandes empresas, ahí hay una bronca porque están dentro de la propiedad de las empresas. Ajá. ¿No? Pero no obstante, ahí tienes tú la posibilidad de meter, ¿no? De meter cuña, porque, ¿no? Pero si no están dentro de las empresas, entonces vamos, adelante. Hay que recuperar y hay que reactivar y darle mantenimiento a esos albergues. Aquí en Morelos nosotros tenemos perdidos albergues. ¿Estos albergues dignos se están pensando reactivar ahora con la Secretaría del Trabajo? ¿Tiene algún proyecto, tú sabes, para reactivarlos? No tiene. Okay. Y la otra pregunta es, en la Secretaría del Trabajo, ¿con quién estabas en contacto? Estoy en contacto, pero digo, lo hemos dejado así en pausa, pero igual por Face, de repente nos comunicamos de que ya vamos a vernos y no sé qué, con el licenciado Enrique Evangelista Cortés, que es de la Secretaría Nacional de Empleo. Es una persona muy sensible, muy responsable y digamos, con todo su rollo ideológico, con lo que tú quieras que mandes, pero es de esos que tú sabes que se siente servidor público, ¿no? Y se siente obligado a defender lo que él considera que es su espacio de trabajo y los derechos que les puede, claro, ¿no? ¿Y es de esta administración o viene de las administraciones pasadas? Él viene desde antes. Okay. Y cuando justamente lo interesante es que es esos cuadros que se forman, ¿no? Esos cuadros que tienen mucho y que conocen y entonces que se la saben, pues, ¿no? Porque han escalado todas las, digamos, ¿no? Han escalado ahí dentro de su propia área y que justo cuando estaba el asunto de la nueva administración que ganó López Obrador, lo encontramos chinito diciendo, híjole, no sé qué va a pasar conmigo, y de repente fue a decir, no, pero y ya en corto le dijimos, bueno, a ver, licenciado, ¿usted por quién votó? No, pues yo por Morena. Ah, bueno, ok. Ya.
¿no? Pero es un tipazo, pero está convencido, por ejemplo, del TAT, ¿no? De que la alternativa para Canadá es la alternativa y en fin, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se puede, pero es alguien con quien puedes discutir. Ajá, Es ajá. alguien, además, a nosotros nos demostró ser sumamente perceptivo y además sensible a nuestras propias críticas, porque él sabía que nosotros producíamos artículos que a veces planteaban críticas también, ¿no? O sea, Claro. y él siempre estuvo muy abierto. Le tenía muchísimo cariño a Sara Lara, pero también nosotros nos vimos con él y etcétera, ¿no? Entonces creemos que sí es alguien y yo ya estoy queriendo que esta pandemia ya cambie un poco los semáforos, más tiempo, que estemos todos ya más como seguros, más tranquilos, vacunados y demás, para poder retomar, porque tengo un plan de reuniones con él y él ya recibió cartas de CONACYT diciendo que espera que ahora se renueve y se haga un nuevo vínculo, bla, 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 ¿no? Y pues digo, espero, ¿no? Porque de verdad creo que hay realmente la posibilidad de construir propuestas, ¿no? Muy serias para poder elaborar y poner en marcha mecanismos de acciones para usar esos albergues transitorios, ¿no? Como plataformas para impulsar muchas cosas, que no solamente sean estado, tú, pobrecito jornalero, no. O sea, ahí tú puedes y hay posibilidades de exigir y convocar por lo menos desde organizaciones ejidales, empresas, etcétera. Lo vemos aquí nosotros claramente en Morelos con los albergues que tienen el sector cañero, ¿no? En donde tú, o sea, están totalmente, digamos, tenemos un seguimiento clarito de esos albergues y esos siguen abiertos, pero hay otros que eran de hortalizas que se cerraron, ¿Y ¿no? esos dependen del Servicio Nacional de Empleo? No, No. no, Sí, es que esos, sabes que esos hay, dependían de Sedesol y de autoridades municipales, porque en muchos casos fueron construidos justamente al amparo de todas las propuestas de paja. Entonces, donde había un recurso, o sea, el paja tenía esta línea, digamos, de construcción, habilitación, ampliación, remodelación de albergues, o ¿ya? sea, más bien ahorita estarían bajo la Secretaría del Bienestar, Pero puede vean, ser, y y que esto ha más bien sido están abandonados. pues sí, Sí, ¿no? porque nosotros con quien tenemos más contacto es con con la Unidad de Trabajo Digno de la Ok, Secretaría de Trabajo. Y con la perfecto. Unidad de Trabajo Digno está el tema de las inspecciones, por ejemplo, ¿no? Que es otro de los temas que también traemos ahí medio, obviamente, medio atorados. Y por eso mi pregunta con respecto a los intermediarios, ¿no? Por cómo Ajá, traen una política de criminalizarlos. Igual con el claro, tema del trabajo infantil, que entendemos sí, obviamente el tema del trabajo infantil, pero pues es no entender esta realidad jornalera de exacto, las No es familias que, posible a la familia. exacto, exacto. ¿no? De cómo, pues el salario que les pagan por destajo no alcanza y entonces los niños son los que entran a veces al quite, ¿no? Pero bueno, pero esto de los albergues está súper interesante, habría que rastrear para ver cómo por dónde, porque Claro, porque sí, mira, por ejemplo, en el caso de los, yo te digo lo que hemos visto desde Morelos, justo antes, ajá, mira, justo antes de la pandemia, días antes, la semana antes de que se declaró la contingencia, nosotros en entrevista con las personas de salud aquí, que atienden a población jornalera. Los servicios de salud de Morelos se llama. Porque desde, te digo, ya tiene rato que estamos dándole la vuelta al tema de los albergues como punto de entrada, digamos, ¿no? Y, y en ese momento había una situación un poco triste, que era que no se tenía ni idea de qué iba a pasar con bienestar. No, eran esos momentos, digamos, como de
¿Qué va a ocurrir? No hay cambio de autoridades, no, o están reacomodos, no se sabe bien a bien, quién sabe, ¿no? No obstante eso, salud o los servicios de salud Morelos tiene, digamos, como un rubro dedicado para población migrante, atención migrante, que ya, digamos, es así como su protocolo que ya usan y han usado años, ¿no? Que empieza así, con cosas como la siguiente. Ya va a ser la temporada de zafra, ya, entonces, tiene que ir el promotor a fumigar los albergues, porque además tienen el problema de la chikungunya y ya sabes, ¿no? Ujú. Entonces, ya tienen todo un protocolo, ¿ya? Y ellos están, como suele ser a veces con nuestros funcionarios, tienen todo un esquema también muy civilizatorio, ¿no? Ellos van a enseñarle a los indios cómo cuidarse. Ajá, ellos saben qué necesitan más que los Eso, propios. ya digo, eso es así, pues ya tienes que lidiar con eso de alguna manera y irlos sensibilizando y no confrontarlos, vaya, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues son el punto y el puente para que tengan acceso a muchos servicios. Entonces, tienen su protocolo ya muy definido de lo que tienen que hacer, en concreto con el caso de los cañeros. Tienen algunos otros albergues que están ubicados ya porque están relacionados directamente con casi de las pocas grandes empresas que hay aquí en Morelos, ¿no? Y entonces, pues se ponen como de acuerdo con ellos para justamente verificar cosas así, ¿no? Pero aquí, hablando de población cañera, que es bastante importante en Morelos, ¿no? Tienen además ya todo su calendario de ferias de salud. Y entonces hacen ferias de salud y ¿no? Y entonces ponen a andar toda esa... Esto antes lo hacía el Paja, yo recuerdo. O sea, Paja le decía a Salud que lo hiciera. A falta de Paja, ahora ellos como que han venido a ocupar el lugar, ¿no? Y por otro lado, también me decía, y esto se los paso al costo porque no sé cuál es la situación en otros lugares, dice, nosotros a principios de año hicimos una comisión interinstitucional para el tema, y vino alguien de la Universidad Autónoma de Morelos. Y nosotros dijimos, ¿y quién? Ah, pues no sé quién vino. Le dije, oiga, pues llámenos a nosotros. O sea, ¿qué? Si es alguien de extensión que no tienen la más pálida idea del Claro, tema. claro. Entonces, no, sí, nos anotó y qué sé yo. Pero bueno, pero les digo, fue días antes de la pandemia. ¿Ya? Pero hay... no sé si por preocupación, por vocación o porque por último lo tienen en su plan, en su lista, tienen que crear algún tipo de instancia y lo hacen. Que crear algún tipo de instancia, no entonces, bueno, por ahí hay que colarse, digo, por ahí hay que meterse. Yo no siento que haya realmente, bueno, no hay una idea clara de cómo se va a reemplazar o si es que se tiene que reemplazar el Paja. El Paja tenía muchas broncas, tenía muchos problemas, muchas limitantes, un enfoque asistencialista, ha sido muy, muy criticado. Pero curiosamente, todo el mundo también dice, ay, qué lástima que no esté el Paja. Entonces, ¿qué hubo? ¿Qué onda? Sí, ¿verdad? Como que no funcionó, hasta que dejó de existir, ahora se le extraña. Pues sí, es que no tener nada es muy grave, ¿no? No tener nada es muy grave. Entonces, ¿como por dónde? O sea, yo entiendo que crear una instancia asistencia, o sea, que no puedes volver a querer renovar el Paja porque vas a caer en lo mismo. Tiene que ser otra cosa. Tiene que ser otra cosa, de eso me queda claro, ¿sí? Entonces, no perder tiempo reivindicando que exista o que se vuelva a existir algo así, sino construir otro tipo, digamos, como de comisiones interinstitucionales, no sé qué, ¿no? Miren, por ejemplo, cuando
ocurrió ¿cómo se llama? Esta comisión en donde está alimentación, salud, Zagar y no sé quién más, la Hinsa, ahorita me voy a acordar. En abril del año pasado nos hicieron llegar una, CONACYT nos hizo llegar una guía para unidades de trabajo agrícola en pandemia, ¿ya? Hecho por la Secretaría de Trabajo y Agricultura, ¿no? No, Secretaría de Trabajo y Salud, perdón. Y entonces se los puedo mandar al rato. Esa guía. Sí, mándanosla, por favor. ¿Eh? Sí, mándanosla, por favor, claro, nos va a servir mucho. Esa guía nos la hace llegar, no sé cómo, pero seguramente la que en ese momento estaba a cargo de Pronaces, María Luisa de la Garza, ¿no? Ha de haber dicho, pues a ver, mándesela aquí, a ver cómo la ve, ¿ya? Y esto porque a su vez, en momentos así de la gran crisis de pandemia, yo mandé unas notas diciendo por dónde creía yo que se podía atender a la población jornalera en la pandemia. ¿Ya? Bueno, aquello quedó en... Listo. Entonces seguramente por eso mismo han de haber dicho, pues algo le sabe. Entonces me llega esto, lo vemos con Adriana, y hacemos observaciones a esa guía. También Patricia Zamudio, coordinadora de nuestro comité, sabía un poco del tema porque pues, en Veracruz está como muy presente el tema justamente de los que van a las zafras y demás, ¿no? Y se pone también en contacto con una compañera de los servicios de salud de Veracruz que es muy pilas, ¿no? Entonces, no me acuerdo cómo se llaman ellos, tienen un nombre específico los de Veracruz, pero bueno, el caso es que entonces nos pusimos a hacerle observaciones a la guía. La guía había sido, desde mi punto de vista, nunca nos lo dijeron, pero para mi gusto la guía había sido, era una réplica espejo de lo que hacían, de lo que sacaron para las fábricas, para la industria, ¿ya? Y entonces lo replicaron para las empresas agrícolas. Pero entonces nada más estaban las grandes empresas agrícolas reflejadas en eso, ¿no? Eran los campamentos, eran, ¿no? Estas cosas, como te imaginas, que son en Baja California, en Sinaloa, en Sonora, ¿no? Porque claro, como trabajadores esenciales, estaban aquí de la exportación y de muchas cosas, ¿no? Tenían que cumplir. Y entonces, no podían dejar, digo, eran los alimentos y todo lo que tú quieras, pero para mí también era el problema, era la agroexportación, estaba grueso. Entonces, bueno, entonces, digo, entendiendo que, pues, obviamente el ejidatario traiga su gel y se los pase a sus jornaleros, ¿no? No, pues, o sea, por lo menos hacer algún plan de más aterrizado, considerando algunas particularidades de esto, ¿no? Y o sea, de otros formatos, pensando en otros formatos que no solo sean grandes empresas, pero también pensando en aspectos que ahí no se consideraban sobre la cuestión intercultural y demás. Ajá. Bueno, hicimos todas esas observaciones, se las voy a hacer llegar, y después hubo otra versión nueva de la guía, ya, con nuestras, con algunas de las cosas que habíamos dicho. Entonces, a mí personalmente me quedó claro que pues sí, o sea, si te escuchan, qué bueno, ¿verdad? Pero no puedes pretender que van a poner todo lo que tú dijiste, pues no. ¿no? O sea, que esto tiene sus, ¿no? Que es una...
que es un trabajo de largo aliento el asunto y que hay cosas realistas y también cosas que, bueno, uno puede plantear desde su mirada de la realidad, pero pues también las situaciones son complicadas y no es tan simple, digamos, ¿no? Pero sí cambió lo que nos mandaron, lo que al final sí. También debo decir, invitaron a participar a otra académica con la que no tengo mayormente vínculo, pero que está en el sureste y que también dio su perspectiva sobre lo que ella conocía sobre todo ella ha trabajado cañeros. Entonces, bueno, esto es parte, yo creo que de las sinergias que hay que ir construyendo, digamos, como esos espacios de intercambio. Eso fue en una coyuntura muy puntual, les digo, fue así una cosa de que empezaron a correr correos y WhatsApp así a las 11 de la noche más o menos para checar la guía, para responder la guía, para armar la guía, ¿no? Pero bueno, dices tú, qué padre, o sea, esos bomberazos dan gusto, ¿no? Claro. Pero, y después de eso, bueno, en fin, hay el punto es, para no perderme, que yo creería que hay obviamente muchas cosas que se pueden hacer y que se deben hacer, y otra es, digamos, como cuáles son factibles a corto y mediano plazo y por dónde, y depende mucho de las conexiones, de las relaciones, de las redes, de las alianzas, de las cosas que se pueden hacer, ¿no? Todo, por supuesto, acompañadísimo de todo un plan, digamos, de divulgación, de difusión, etcétera, que, bueno, pues ustedes deben de tener muchísimo más colmillo que mucha gente, ¿no? De cómo hacer justamente sonar, ¿no? Cómo hacer ruido para que la prensa, para que se visibilice, para llegar, etcétera, etcétera, ¿no? Yo estoy segura que de todas maneras, digamos, que en la actual administración se pueden lograr cosas. Creo que hay cuestiones, hay prioridades que complican mucho el panorama, pero ahora sí que si no es ahorita, ¿cuándo? ¿No? O sea, si hay, digamos, como, ¿no? O sea, hay temas como muy puntuales que pueden lograrse avances que a lo mejor pueden parecer mínimos, pero que son importantes. El de los albergues, yo estoy segura, convencida de que es buenísimo punto. Sí. Otro punto que me parece que es fundamental y en donde se pueden conseguir muchos aliados y del hecho ya hay trabajo en eso, es el tema de salud-plaguicidas. Ese es fundamental. Cuando yo estuve haciendo este estado de la cuestión jornalera y consulté mucha bibliografía, tanto de México como de Latinoamérica, fíjense que en el tema de salud, en donde hay más material, es en el tema plaguicidas. Incluso también en Estados Unidos y Canadá, ¿no? O sea, es un tema transversal en muchos lados, la preocupación por el problema, y hay duros, ¿me entiendes? No es de decir de que, ay, se siente un poquito mal, no, sino que ahí vienen los de las ciencias duras a hablarte de proporciones, fórmulas y demás y todo, o sea, se me congelaron. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto, yo te escucho perfecto. ¿Tú no me escuchas? Sí, se escucha. ¿Sí? Sí. Porque a lo mejor... Sí, no, okay. Yo también te Entonces, el tema de los plaguicidas es tremendo. Y de esto hay, y les digo, y se puede respaldar
en muchísimo de que es un punto, bueno, desde el famoso convenio internacional de la OIT, ¿no? O sea, que establece el tema de los agroquímicos, ¿no? Como un problema, se puede justamente remitir a toda una investigación, respaldo, todo un marco jurídico, respaldo, etcétera. Se me han congelado, no sé si me están oyendo. Nosotros te escuchamos bien, Kim. Bueno, perfecto. Sí, Entonces sigo hablando. Hubo recientemente un foro que organizó CONACYT para promover la discusión, el debate sobre la propuesta de ley, de la nueva ley general de humanidades, ciencia y tecnología e innovación que está promoviendo CONACYT. Y dentro de me invitaron a mí a participar. Fue un foro organizado en varias mesas, no sé si están al tanto. Hay, digamos, como ligas y está eso, se puede consultar, tengo entendido, porque fueron todas sesiones grabadas. Si quieren pues después, estaría buenísimo tener acceso. Bueno, entonces, una de las mesas era referida, bueno, todas las mesas se organizaron en función un poco de lo que eran los principales argumentos recuperados por CONACYT de preocupación, inquietud sobre esa nueva ley, ¿no? Que han sido desde que, se le da demasiada importancia a PRONACES y que entonces se descuida la ciencia básica o cosas así, ¿no? Y en la mesa mía estaba invitado, y todo era para decirles esto, estaba invitado este investigador súper prestigiado, me quito el sombrero, que se llama Humberto González, debe ser del CIESAS Occidente. Y él comentó ahí, a propósito de la importancia de la construcción de propuestas de ciencia aplicada, etcétera, etcétera, etcétera. Él dijo que ahí en donde estaba él, en Jalisco, se había creado un grupo muy grande de investigadores de diferentes disciplinas para atender el problema de los plaguicidas, porque se habían encontrado niños con hasta 19 componentes de plaguicidas en su haber, ¿ya? Ay, Kim, qué pena, tengo que empezar otra reunión ahorita, ya 13:30, caray, me encanta oírte, aprendí muchísimo, quizá te pedimos en otro momento continuarla. Claro, claro que sí. Te agradecemos. Lo dejamos ahí y lo retomamos más muchísimo. tarde. Todo lo que nos comentaste, si me lo mandaras por mail, esos documentos, la guía, incluso tus tesis suenan súper interesantes, sería valiosísimo contar con esa información, Kim. Gracias de veras por compartirnos con tanto entusiasmo, tanto claro que sí, claro que sí. Un abrazo. Lo dejamos aquí y ustedes vean su agenda y coordinamos para otra sesión, por supuesto. Perfecto. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Que escuchen y que podamos hablar de esto. Gracias. Claro que sí. Bueno, entonces aquí lo cerramos. Entonces, bueno,